أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al principio de la Surah At-Talaq, después de haber hablado del talaq, del divorcio, al final de la segunda aleya, y luego continúa en la tercera, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hasta ahí las aleyas. La traducción: el que tiene taqwa de Allah, el que se guarda de Allah, Allah le da makhrajan, una salida, y le provee desde donde no lo espera. Y el que se confía en Allah, Él le basta, Él es suficiente para él. Ciertamente Allah hace que se cumpla su orden, hace que su orden llegue, que tenga efecto. Allah ha puesto para cada cosa una medida. Empezamos. Quien teme a Allah, quien tiene taqwa de Allah en lo que dice, en lo que hace y en sus estados, a ese Allah le da una salida de todas las dificultades de este mundo y del otro. El profeta sallallahu alaihi wasallam recitó esta aleya, la primera: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La primera parte. Y dijo: مَخْرَجًا, una salida, min shubuhat dunya wa min ghamarat al-maut wa min shada'id yawm al-qiyamah. Una salida de las incertidumbres de este mundo, de la agonía de la muerte y de las adversidades del día del levantamiento. El que tiene taqwa de Allah, Allah le da una salida frente a las incertidumbres de este mundo, la agonía de la muerte, las dificultades de la muerte y las adversidades o las dificultades, las cosas fuertes que ocurrirán en el día del levantamiento. Y se ha transmitido también de él, sallallahu alaihi wasallam, que dijo: yo conozco una aleya, inniya la a'lamu ayatun law akhadha an-nasu biha kafatahum. Yo conozco una aleya que si la gente la tomara sería suficiente para ellos. Esta aleya que estamos viendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: yo conozco una aleya que si la gente la tomara, la adoptara, sería suficiente para ella. Y recitó: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Y no dejó de repetirla, dice desde el hadith. Este makhraj, esta salida, tiene un significado amplio, porque quiero hablar a colación de esta palabra makhrajan, una salida, y a colación de la palabra taqwa, y basándome en algo que dijo Sheikh Abdul Qadir As-Sufi radiyallahu anhu, quiero hacer un comentario sobre ello. Hay el famoso wird de Sahl al-Tustari,
que consiste en decir Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu shahidi o shahidun alayya, como lo queramos decir. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu shahidi. Allah está conmigo, Allah me ve, Allah es testigo de lo que hago, es testigo mío de lo que hago. El Sheikh comentaba, y además es como si fuera, subhanallah, es como una explicación de lo que dijo sallallahu alaihi wasallam cuando comentó un mahraj, una salida min shubuhat dunya, de las incertidumbres de este mundo. Y el Sheikh decía que todo ser humano llega a un momento en el que tiene un sentimiento de soledad, no en el sentido de estar solo, sino soledad, incertidumbre, como dijo sallallahu alaihi wasallam, frente al mundo, frente a qué hace en el mundo, frente al hecho de estar rodeado de cosas que no comprende o rodeado o de que le ocurren cosas que no comprenden. Entonces el dua para esa situación es el wird de Sahl at-Tustari. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu shahidi. Y él decía, si tú sabes que Allah está contigo, que además este wird de Sahl at-Tustari es como la explicación del grado máximo de taqwa, que también se conoce con la palabra muraqaba. Este wird, esta concepción o esta comprensión máxima de la palabra taqwa tiene que ver con algo que puede arreglar nuestra situación interior, lo que nos ocurre. Y él decía que si tú sabes que Allah está contigo, si nosotros sabemos que Allah está con nosotros, y que Allah nos ve, y que Allah es testigo de lo que hacemos, necesariamente, si queremos poner en orden, si queremos arreglar esa zozobra interna, eso de lo que no sabemos cómo salir, necesariamente tenemos que hacer algo que agrade a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que buscar la complacencia de Allah, que por otro lado es la mejor y la única meta que deberíamos tener, buscar lo que complaza a Allah. Y la complacencia a Allah, decía él, está en la hidma, es decir, en hacer algo por los demás, en salir de uno mismo para hacer algo por los demás. Y todos tenemos algo que hacer por los demás. Todos tenemos algo. Se dice que el mu'min, el verdadero creyente, ha de ser generoso con sus bienes, con lo que tiene, pero también con su persona. La tacañería de ti mismo y de lo que tú tienes es algo que nos aleja por completo de Allah. Porque Allah dice en el Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ha comprado de los creyentes sus personas, lo que son, y sus riquezas, lo que tienen, porque para ellos es el jardín, a cambio del jardín. De manera que lo que nos saca de ese sentimiento de incertidumbre, como dijo el mensajero de Allah en la explicación de esta aleya, es salir de nosotros mismos y hacer algo por alguien fuera, sea lo que sea. Y todos, y si nos planteamos ese propósito, aparece algo que hacer. Y cuando aparece ese algo o ese alguien a quien dar, aparece también con él la cura para nuestro estado. Porque la cura para ese estado de zozobra, ese estado de sentirnos solos en el mundo sin saber exactamente qué pasa,
¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué hacemos aquí? La cura para eso no está en buscar algo para distraerse, no está fuera, no está en decir, bueno, voy a ir a tal sitio y así me distraigo, o voy a buscar a cierta gente para salir de este estado. Está en hacer algo por alguien, por los demás. Y ahí viene la cura. Y ahí Allah te cura ese estado y te da una salida, como dice la aleya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, el que tiene taqwa de Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, le da una salida incluso de sí mismo, de su propio estado de oscuridad. Lo hace salir de ese estado de oscuridad. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Y entonces comprende, el creyente que hace eso, está en mejores condiciones que los demás, de comprender cuál es la verdadera naturaleza de la existencia, que es el hecho de que Allah nos provee, de que Allah es nuestro proveedor. Aquí la ley dice, y lo provee desde donde no lo espera. Pero la verdad es que, aunque nuestra provisión venga de algo que esperamos, como algo, por ejemplo, alguien que trabaja con sus manos, manufactura algo y luego lo vende, la provisión viene de haber vendido eso que hace. O alguien que realiza un trabajo y cobra por ello, su provisión viene de ahí. Pero la verdad, detrás de todo, la verdadera verdad, valga la redundancia, es que nunca sabemos de dónde viene la provisión. Porque la provisión no viene de lo que nosotros creemos. Viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo veamos o no lo veamos. Lo creamos o no lo creamos. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Lo sepamos o no lo sepamos. Dijo un hombre de conocimiento, un alim, la provisión es de dos tipos. Una es la que está garantizada para todo ser viviente durante toda su vida y que va unida además al plazo de su vida. La provisión nos busca a nosotros, más de lo que nosotros la buscamos a ella. La provisión nos busca a nosotros con más ahínco, con más interés de lo que nosotros la buscamos a ella. Entonces dijo, hay dos tipos de provisiones. Una que está garantizada para todo ser viviente, que es el alimento, que es el alimento a través del cual nos mantenemos. Y eso, en Ramadán, somos todavía más conscientes de eso, porque llega, de hecho, estas clases suceden a esta hora, porque para aquellos que vienen y se sientan a oírlas, aquellos que vienen y se sientan a oírlas, se les hace más corto y más llevadero la espera para romper el ayuno. Se les hace más llevadera la espera para romper el ayuno. Y esa provisión es la que está asegurada en virtud de la aleya en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. No hay ser vivo sobre la tierra que no recaiga sobre Allah su provisión. Y ahí el Sheikh cuenta la historia de un hombre que se quejaba de una situación límite, porque no tenía nada para comer. Y estaba pasando hambre. Y alguien que estaba con él le dice, Allah nunca deja de proveernos. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estamos
recibíamos provisión, teníamos alimento con la sangre de nuestra madre. Cuando nacemos, cuando el niño nace y llora porque tiene hambre, rápidamente sale del pecho de la madre leche para que se alimente. Ese es el proveedor, eso es Allah. ¿Qué ha hecho ese niño para obtener esa provisión? Por eso es importante, y también lo recuerda sallallahu alaihi wasallam al hilo de estas aleyas, el dhikra de la hawla wa la quwwata illa billah. No hay habilidad ni hay fuerza excepto por Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Entonces, ¿qué ha hecho ese niño para recibir la provisión? No ha hecho nada. Ni siquiera es consciente de ello. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que Allah va a dejar de proveernos como solía hacerlo? ¿Qué nos lleva a pensar eso? Insisto, la provisión va unida al plazo de la vida, a nuestra muerte. En un momento dado, alguien quiso poner a prueba a Ali, que Allah ennoblezca su rostro, y le preguntó: un hombre que está en un sitio del que no puede salir, ¿desde dónde le llega la provisión? Si es cierto que Allah nos provee, si es cierto que la provisión nos busca más de lo que nosotros la buscamos a ella, un hombre que está en un sitio sin posibilidad de salir, encerrado en un habitáculo del que no puede salir, ¿desde dónde le llega la provisión? Y Ali, que Allah esté complacido con él y ennoblezca su rostro, le dijo: su provisión le llega desde donde le llega la hora, desde donde le llega su hora. Es decir, si ese hombre que no puede salir y que va a morir de hambre porque no puede salir, la provisión le llega desde donde le llega su hora, porque su hora le va a llegar en esa situación. La provisión va unida al plazo de nuestra vida, no es inescapable. Por eso también sallallahu alaihi wasallam nos dijo que fuéramos moderados en buscar la provisión, porque la provisión está escrita. Entonces, no conviene que perdamos la cabeza buscándola. No conviene, sobre todo lo que no conviene, es que por la ansiedad de la provisión caigamos en algo que no complace a Allah, algo que no es lícito. O entremos en un estado de nerviosismo que impida que podamos reconocer dónde está poniendo Allah la provisión. También contó en una ocasión, el maestro hablaba de una familia que eran muy pobres, absolutamente pobres, tremendamente pobres. Vivían en una casa cochambrosa y no tenían nada. Pero debajo de la casa había un tesoro escondido. Y en un momento dado vino un hombre que sabía esto, vino a decirles que debajo de la casa había un tesoro escondido. Solo tenían que escarbar un poco. Pero no lo creyeron. Estaban tan angustiados con su situación, estaban tan angustiados con que no tenían nada, que fueron incapaces de creerlo. Y les hubiera bastado con escarbar. De manera que muchas veces nuestra ansiedad, nuestra preocupación, hace que no sepamos ver los signos y que no sepamos ver dónde está nuestra provisión. Este hombre de conocimiento también dijo que hay otro tipo de provisión que Allah les ha prometido a la gente de Taqwa especialmente, y que es la que está mencionada en esta aleya cuando Allah dice: وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, y le provee de donde no lo espera. Es decir, le provee de una manera que él es incapaz de concebir.
De manera que aquel que tiene temor de Allah, con un temor de Allah completo, que pasa por esa conciencia del wird al que nos habíamos referido antes, de Sahl at-Tustari, aquel que sabe que Allahu ma'i, que Allah está conmigo, que Allah está con nosotros, que Allahu nadirun ilayya, Allahu nadirun ilayna, Allahu shahiduna o shahidun alayna, y que Allah está testigo de nosotros. Aquel que sabe eso, aquel que vive de acuerdo a eso, aquel que hace realidad eso, Allah le da para cada situación, para cada problema, para cada incertidumbre, para cada duda, para cada cosa que le resulta confusa, le da una salida. De manera que le resuelve todo aquello que le resulta complicado, todo aquello que no entiende, tanto referido al din como a este mundo. Y no todo, y son tantas cosas las que no entendemos del din y de este mundo. Y le provee con conocimientos y secretos que vienen a su mente, que vienen a su corazón desde donde no lo espera, es decir, sin tener que aprender nada, sin tener que estudiar. Dijo el Qushayri, cuando el siervo de Allah, es sincero en su taqwa, en su temor de Allah, Allah le saca de sus ocupaciones, es decir, sus ocupaciones son aquellas cosas que los distraen de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo saca de sus ocupaciones como se saca un pelo de la masa, sin que quede nada. Tú sacas un pelo de una masa y no hay nada. Sheikh Abul Hassan al-Shadili, que ahora estoy convencido con él, dijo acerca de esta taqwa, la que se menciona en la aleya, dijo, esta taqwa es externa y es interna. Externa con respecto a los actos de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Interna con respecto a las maldades, a lo que abrigamos en nuestro corazón, del el rencor, la envidia, la soberbia, todo lo que albergamos en nuestro corazón, y de las pretensiones, todo aquello que pretendemos ser. Todo el afán de que nos vean, de que nos oigan, de que nos hagan caso, de ser algo, de ser alguien. En cuanto a aquel que purifica lo externo de los actos de desobediencia, pero no de lo otro, pero llena el horizonte de pretensiones y se atribuye a sí mismo la capacidad de manejar los asuntos, de que cree que los asuntos están en sus manos y que él es el que elige por sí mismo, entonces no entra dentro de esta aleya. Parte de la costumbre de Allah subhanahu wa ta'ala con sus criaturas, con su creación, es que Allah les provee, Allah nos provee en la medida de nuestro anhelo, de nuestra himma, de nuestros anhelos. En la medida de nuestros anhelos, en la medida de nuestras palabras y en la medida de nuestros actos. De manera que aquel que piensa bien, o dice bien, o actúa bien, encuentra bien. Man dhanna khayran, aw qala khayran, aw fa'ala khayran, wajada khayran. Wa man dhanna sharran, aw qala sharran, aw fa'ala sharran, wajada sharran. Mientras que el que piensa mal,
el que habla mal, el que dice mal o el que hace mal, encuentra mal. La creación no deja de ser un espejo de nosotros mismos. Lo que nosotros damos es lo que recibimos. Por eso era importante lo que hablábamos antes de salir de nosotros mismos y hacer algo por los demás. Y todos tenemos algo que podemos hacer por los demás. Todos, absolutamente todos. Allah nos ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado a todos y cada uno de nosotros y nos ha dado algo que en la medida o en la forma en la que nos lo ha dado a nosotros, no se le ha dado a nadie más exactamente igual. Por eso somos irrepetibles. Por eso, cuando nosotros decimos que Allah es Ahad o Wahid, que Allah es uno, la sharika lah, sin copartícipe, y sin embargo luego vemos que la creación, al-Khalq, es diversa y es variada, y sin embargo sabemos que la creación es una alama, es un signo que señala al Creador. Parte de eso, y Allah sabe más, es que nuestra propia individualidad, ese carácter, eso que Allah nos ha dado, que es único y que nadie más comparte con nosotros, al menos en algo, sea lo que sea, también está indicando la unicidad de Allah, porque Allah es irrepetible y ha hecho que sus criaturas, siendo variadas, siendo múltiples, expresen en sí mismas algo que viene de su unicidad absoluta. De manera que todos tenemos algo que podemos dar a los demás. No hay excusa. Sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay envidia sino en dos casos. Uno es aquel al que Allah le da riqueza y le impone gastarla en el bien, gastarla en los demás. Aquel al que Allah le ha dado riqueza y pone algo en su corazón que necesariamente tiene que gastarla fi sabilillah, en el camino de Allah, en lo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, y no deja de dar, como eran los sahaba que tenían riqueza, como era Abu Bakr as-Siddiq, que Allah se conoció con él, o Uthman, que no paraban de dar, o como era sallallahu alaihi wasallam, del que se decía que daba como alguien que no tiene miedo a la pobreza, porque cuando se trata de dar, acude Shaitán rápidamente y dice, cuidado, ¿cómo vas a dar? Te vas a quedar en falta, te vas a quedar en una situación de necesidad si das, no des. Y sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala describe a los Ansar diciendo de ellos que preferían a los muhajirín, a los emigrados de Meca, por encima de sí mismos, aun cuando estaban en necesidad. Y el otro caso es un hombre, alguien a quien Allah le da conocimiento, y hay otra riwaya que dice Allah le da el Corán y lo pone en práctica y lo enseña a los demás. Pero incluso si no estuviéramos de alguna manera, en alguna proporción, en alguno de esos dos casos, siempre hay algo. Aquí ahora mismo, aquí ya hay gente que está sirviendo, que está poniendo la mesa para que nosotros rompamos el ayuno. Hay gente que está poniendo la mesa para que rompamos el ayuno. Esos están haciendo algo por los demás. Todo lo que se haga por los demás no cae en saco roto. Allah subhanahu wa ta'ala dice, o en un hadith se dice que Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi al-muslim, o como qala al-hadith, o como qala sallallahu alaihi wasallam. Allah ayuda a su siervo creyente en la medida en la que él esté ayudando a un hermano suyo, a otro creyente. De manera que lo que damos, lo recibimos. Entonces,
se atribuyen a un hadith las siguientes palabras: Inna Allah yarzuqul abda ala qadri himmatihi. Allah provee al siervo en la medida de su anhelo. Y la petición del siervo a su Señor, que no es rechazada, su'alul abdi li maulahu alladhi la yurad huwa su'alul himma, es la petición del anhelo. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: wa atakum min kulli ma sa'altumuh, y os ha dado de todo lo que le pedís. Y la petición de la himma, del anhelo, es la que se hace con la intención, con el anhelo, con la palabra y de hecho también. Lo mejor que podemos hacer cuando le pedimos a Allah que nos dé algo, si está en nuestra mano, es empezar a hacerlo. Un ejemplo obvio y muy simplón sería como si yo le pido a Allah: oh Allah, quiero levantarme, pero sigo sentado. No es igual que decir: oh Allah, quiero levantarme, y yo intento levantarme, entonces me voy a levantar. Allah responde al siervo la medida de su intención, de sus palabras, de la forma en la que le pidan y de lo que haga. Y una vez que esto sucede, Allah concede, con su permiso, cualquier cosa que le pidamos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil